¿A qué obedece esta estrategia de la doctora Salazar de aparecer sin mucho anuncio y decir, bueno, quiero que el juicio político continúe, considerando, digamos, el acontecimiento este último del viernes anterior, el allanamiento e investigaciones a las juezas Tapia y Muñoz, tanto a sus oficinas como domicilios, pero también el hecho de que estamos en una etapa preelectoral y de que en la propia asamblea también se anuncian cambios, ¿no? Henry Kronfle dejará la presidencia. Me imagino que a la señora Salazar una de las cosas que le preocupa es someterse a un proceso de juicio político con, por ejemplo, una presidencia a cargo de Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana. Que nos ayude a entender un poco más esta situación y esta coyuntura. Doctor, buenos días, bienvenido. Un saludo cordial a usted y a la audiencia. Sí, varias cosas, ¿no? Yo creo que lo primero, lo que usted está mencionando, no es lo mismo al general enfrentar un juicio político con Henry Kronfle que sin Henry Kronfle en la presidencia de la Asamblea. Y usted que lo va a tener de invitado en la próxima entrevista, debería preguntarle cuál es la posición de él en lo personal y del grupo político al que él representa en particular sobre el tema del juicio político. Lo segundo es que efectivamente la ausencia de la fiscal general, tanto en las audiencias de los casos que están tramitándose en la Corte Nacional de Justicia, purga, metástasis, plaga, independencia judicial, como la ausencia de la fiscal general en la actividad mediática a la que ella está acostumbrada, le ha generado algunos reveses, ¿no? Algunos reveses desde el punto de vista judicial. En el caso de independencia judicial, finalmente los jueces empiezan a tener una posición de eso, de jueces, y no simplemente de amanuenses suscriptores de las decisiones de la fiscalía, como ocurría anteriormente. En el caso de independencia judicial, el juez que está a cargo de ese caso decidió 6 sobreseimientos de los procesados que están en ese tema. Hoy mismo está tramitándose el caso Metástasis. Se han presentado varios pedidos de nulidad en ese caso Metástasis por la forma en la que se ha obstaculizado el derecho a la defensa de los procesados, por la forma, por decirlo menos, curiosa, rara en la que se han obtenido los dichosos chats que dieron lugar al proceso. Y el juez que está a cargo del caso ha concluido esa fase de los alegatos de nulidad y ha anunciado que en septiembre va a dar su resolución para saber si es que se anula o continúa la siguiente etapa, la audiencia por lo menos, ¿no? La etapa en la que tendrá que presentar el dictamen. Y entonces claramente parece que la señora fiscal quiere volver a tomar el control de eso, asistir a las audiencias y estar presente. Me parece que está en su derecho, porque además ella es la titular de la función y claramente si su situación de salud no lo permitía, pues estaba impedida de poder hacerlo. Pero si ahora su situación de salud, que ella ha dicho que ya es regular, digamos, entonces deberá asistir a esas audiencias porque le estaba yendo bastante mal a su subrogante. Y, y claro, para asistir a esas audiencias maratónicas, pues ella tiene que aceptar que también está en condiciones de salud de someterse al juicio político. Y ahí coincide el tema de la presencia o ausencia del presidente Kronfle en la Asamblea Nacional y de los tiempos electorales que se están manejando para que ella tenga el foro de la Asamblea y en ese foro de la Asamblea presente cuáles son sus descargos, pero al mismo tiempo para que continúe manejando la narrativa que ya ha venido manejando, esta narrativa de presentar casos sonados, emblemáticos ante los jueces, casos que se va viendo poco a poco y uno a uno no tienen el sustento necesario en el fondo. Contrariamente a lo que ella anuncia en los videos que hace, donde dice que los casos son sólidos y que existen elementos fuertes de convicción, lo que se va viendo en las audiencias es que esos elementos fuertes no existen y que esa solidez tampoco, que obedecen a lo que acabamos de ver con los allanamientos que se hicieron la semana pasada a las juezas, ¿no? A las juezas de la Corte Nacional. Surgen por denuncias anónimas, llamados telefónicos al 1-800 delitos, surgen por mensajes en redes sociales, por X, por mensajes en X, surgen por noticias de Facebook, surgen por cosas como estas que son recopiladas, manipuladas al antojo interpretativo de los agentes investigadores de la policía que trabajan para la Fiscalía General del Estado
y con eso se inician cosas tan serias como son allanamientos. Los allanamientos, hay que entender, son medidas restrictivas de derechos, del derecho a la privacidad, del derecho a la intimidad del domicilio. Pero no puede ser posible que la Fiscalía en sus cuentas oficiales publique fotografías de los dormitorios, de la cama de la jueza allanada, de los dormitorios o de las personas que están a la madrugada despertándose con la intuición esta agresiva y por la fuerza que suelen hacerse en estos allanamientos. Esas cosas, cuando se les pide a los jueces, cuando la Fiscalía, por la base de un anuncio de Twitter o de un anuncio de Facebook o de una llamada anónima que nunca se podrá saber si fue efectivamente o si existió o no existió y quién la hizo, no pueden los jueces con tanta ligereza y con base a esas noticias tan livianas disponer algo tan grave, tan agresivo como es un allanamiento a un domicilio. Y entonces, pues eso se va viendo después, se va viendo cuando ya pasan las investigaciones, cuando llegan los casos a las audiencias, se mira que para poder sostener este tipo de cosas hay que hacer todo un tinglado de diligencias que a la final terminan cayéndose por su propio peso en esas audiencias. Y que cuando hay jueces que son jueces imparciales, jueces objetivos, le van a decir a la Fiscalía que no tiene sustento. Entonces, a mí me parece que un poco frente a ese riesgo, frente a esa evidencia que va presentándose en cada uno de los casos, de estos casos llamativos y mediáticos que están presentándose en la Corte Nacional y en otros espacios también, donde abogados de varias de las tendencias, no solamente de las tendencias que defienden a los procesados, van haciendo señalamientos sobre la falta de contundencia técnica, jurídica de las evidencias que se van presentando. Entonces yo creo que la estrategia o la decisión de hacer esta reaparición obedece a eso. Vamos a ver en los próximos días cómo se sustentan esos casos, ¿no? Ante los jueces, pero especialmente, y esto es creo lo que llama la atención también a la ciudadanía, veremos cuáles son los descargos que se presentan y el debate que se presenta en la Comisión de Fiscalización, porque ya tiene que la Comisión de Fiscalización convocarla a la fiscal para que presente sus pruebas y empezar a evacuar las diligencias donde están testimonios, donde están presentaciones de documentos y demás cosas, ¿no? Doctor, hace unos segundos en el comentario yo me refería a, digamos, a este hecho, y usted coincidirá conmigo, las instituciones están por encima de las personas, por quien quiera que sea el apellido y el nombre de esa persona, y la Fiscalía es más que solo la imagen de Diana Salazar o la imagen que los medios de comunicación y la opinión pública o un sector de la opinión pública ha querido construir de Diana Salazar en los últimos 5 años. Y ayer, y usted me dirá si esto es verdad o no, pero este post al cual hacía referencia, que da cuenta de la situación tan deplorable en la que está la Fiscalía, daría la impresión de que se cae a pedazos, pero que nadie habla de eso. Es decir, que no hay fiscales y que además los fiscales que hay, que están encargados de hasta de 3 despachos, no tienen seguridad. Por eso es que hay fiscales que han sido asesinados por grupos delincuenciales. No trabajan en las mejores condiciones, no tienen tinta, no tienen papel, los baños están sucios, no hay ascensores. ¿La Fiscalía como institución está en tan malas condiciones o cuál es la situación de la institución como tal? Son dos cosas, ¿no? Y ahí sí hace falta preocuparse de una reforma institucional. El titular o la titular de la Fiscalía General del Estado tiene que ejercer dos tareas. La una que es defender los casos ante los tribunales, los casos que le son propios, los casos de fuero. La otra, preocuparse de la gestión administrativa de una organización, una institución que es grande, o sea, organizada a nivel nacional. Y las dos cosas no se pueden hacer a la vez, digamos, no se pueden hacer cuando uno dedica exclusivamente el tiempo para la una y no para la otra actividad. Entonces, sí es necesario, primero que se delegue adecuadamente y que se confíe en quien se delega los temas administrativos y los temas logísticos. Pero parecería ser que hay una poca capacidad de delegación y que además hay una acumulación de funciones y poca confianza en los funcionarios a quienes les correspondería el trabajo y la tarea administrativa. Por otra parte, hay este celo de no permitir que el Consejo de la Judicatura intervenga en los temas administrativos. La Fiscalía desde hace algún tiempo
se ha hecho delegar, y los consejos de la judicatura sucesivos han catado aquello, se ha hecho delegar la gestión administrativa que le correspondería en estricto sentido al Consejo de la Judicatura. Le correspondería, por ejemplo, el tema de la regulación de los recursos, el tema este logístico que usted está señalando, pero también le correspondería el tema de la gestión del talento humano, del tema de la cuestión disciplinaria. Y esas son cosas en donde la fiscal ha marcado una línea infranqueable, por decirlo de alguna manera, para que el Consejo de la Judicatura no intervenga y sea ella quien tiene todo el control. Sus razones tendrá, digamos, pero a la final esto termina superándole a una persona que no tiene sino 24 horas al día para poder atender esas dos cosas, que son dos cosas importantes, monumentales. De los casos que ella está a cargo, la Fiscalía General, despacho de la Fiscalía General, ya sea con ella, como titular o con su subrogante, son casos que tienen voluminosa documentación, mucha información, son casos complejos. Ujú. Y entonces, pues no alcanza el tiempo para acumular las tareas. Por eso es importante la capacidad de delegación, por eso es importante que de pronto el Consejo de la Judicatura tome, con el diálogo correspondiente y necesario con la fiscal, tome la decisión de asumir ese tipo de tareas, tanto en la gestión del talento humano como el tema de la parte logística. Pero más allá de esto, yo lo que quisiera es regresar a lo último que ha ocurrido y que me parece muy serio y que ha Ujú. terminado pasándole una factura, creo yo, importante al despacho de la Fiscalía General. Pues yo sé que quien dispuso esto, como mejor dicho, quien solicitó esto y quien estuvo a cargo de la ejecución fue el fiscal subrogante, el doctor Toainga, Ujú. pero bajo ese contexto yo la verdad es que dudo mucho de que esto no haya sido con el conocimiento y con la aceptación y con la aprobación de la fiscal general del Estado, y es el tema de los allanamientos a las juezas de la Corte Nacional. Ujú. Solamente personas ingenuas o fanáticas podrían convencerse de que esto no es una reacción a la inconformidad que puede tener la Fiscalía con la decisión que se tuvo de otorgarle el habeas corpus al señor Wilman Terán. Habeas corpus que además lo único que pretendía es darle condiciones adecuadas para que él ejerza su defensa. Hay que recordar Ujú. que el doctor Terán está ejerciendo su defensa de manera particular, propia, no está haciéndolo a través de ningún abogado. Y como está haciéndolo así, pues él necesita las condiciones en el lugar donde está privado de la libertad para acceder al expediente, para acceder a los equipos informáticos, para poder trasladarse a las audiencias. Y esas condiciones claramente no las tenía en la cárcel de La Roca. Así es que lo obvio, lo de sentido común, lo más elemental para permitir el derecho a la defensa de esa persona, nos guste o nos disguste sus formas, estemos o no estemos de Ujú. acuerdo con sus actuaciones, pero él tiene derecho a defenderse y a defenderse en las condiciones óptimas o por lo menos en casi igualdad de condiciones que el resto de los procesados. Y eso es lo que ha hecho con sentido común la sala que resolvió otorgarle el habeas corpus. Decirle, señor, usted puede permanecer en la cárcel 4 y a través de la cárcel 4 le tienen que dar las condiciones necesarias para que usted pueda defenderse, porque en La Roca no puede hacerlo. Fuimos testigos, todas las personas que estuvimos Ujú. participando como abogados en esas audiencias, de cómo se suspendieron por varias ocasiones debido a que el doctor Terán no podía ser trasladado de la cárcel de La Roca a Quito, o cuando era conectado a través de la pantalla para las audiencias, no tenía la suficiente capacidad de conexión y tenía a dos personas ahí en custodios que lo estaban hostigando detrás de él. Y entonces, pues, lo lógico es lo que ha hecho la sala de la Corte. ¿Qué es lo que ocurre? Como retaliación, como reacción a esa decisión por estar inconforme la Fiscalía, hace los dichosos allanamientos y hace algo francamente desproporcionado, que además es esto de la famosa inmovilización por 12 horas de las juezas para que asistan a Ujú. rendir sus versiones en la Fiscalía General del Estado, lo cual es inaudito, no ocurre. O sea, una persona que está siendo investigada le debe notificar de que está siendo investigada y le debe pedir que se acerque a rendir su versión. Si esta persona se rehúsa Ujú. reiteradamente a acercarse a rendir su versión, entonces sí la Fiscalía tiene la posibilidad de pedir que se lo convoquen con la fuerza pública. Pero hacer esta demostración de fuerza en contra de dos juezas de la Corte Nacional de Justicia, cuyas ejecutorias también tendrán que verse en el futuro, digamos, tendrán que evaluarse,
pero que en este momento no por las personas, sino por lo que representan, ejercen la función judicial, ejercen un poder diferente del Estado independiente y deben mantener la capacidad de tomar decisiones sin ser amedrentados. Es Ahora, un pésimo precedente. doctor, perdóneme ahí una precisión que quisiera, y ayer fue una de las cosas que se me escapó en el diálogo con la doctora Tapia. Eh, Esta decisión de allanar las viviendas y las oficinas de las dos juezas radica también en la decisión de un juez, que es este doctor Pablo Fernando Loaiza. ¿Podría haber algún proceso administrativo o qué podría pasar con este juez si es que a la doctora Tapia o a la doctora Muñoz se les ocurre presentar una denuncia o alguna queja? Sí, y de hecho la doctora Tapia ha dicho que lo va a presentar, ojalá lo haga, porque esto es verdad, o sea, y esto debería ser un precedente para futuro. Los jueces a quienes se les solicita las diligencias de allanamiento, que son diligencias que limitan derechos, que afectan derechos, deben fundamentarse en razones suficientes, fuertes, sólidas, no en una llamada anónima. Deben fundamentarse y además deben explicarse a través de un razonamiento que busque la proporcionalidad. El juez al que le pide la fiscalía una diligencia no puede ser un simple secretario suscriptor del pedido de la diligencia para autorizarlo. Tiene que ser un juez que haga un control de legalidad de ese pedido. Y tiene que ser un juez que diga esto es proporcional o no es proporcional frente a los hechos y frente a las evidencias que me presenta la Fiscalía General del Estado. Pero en este país estamos mal acostumbrados, desde hace algún tiempo ya, a que la Fiscalía pide algo y como es la Fiscalía la titular de la acción y como la Fiscalía tendrá que hacerse responsable más adelante cuando llegue el momento de responder por las diligencias que ha hecho y por los procedimientos que ha realizado, pues entonces los jueces se convierten en meros secretarios, notarios, selladores de los pedidos de la Fiscalía y esto no es dable. Y mucho menos es dable cuando se trata de un juez nacional que está ordenando el allanamiento a otras juezas nacionales que más allá de ser sus compañeras, que eso no tendría nada que ver, pero son personas que son funcionarias que representan a la institucionalidad de la más alta corte de la justicia ordinaria en el país. Y entonces, no solamente por el grado de intrusión y de afectación a sus derechos de intimidad, de privacidad, de secreto de la correspondencia y todo lo demás, sino también por la precaución a un principio más importante, más contundente, digamos, que es la independencia judicial. Este juez tenía que tomarse el tiempo necesario y tener la prudencia suficiente y la sabiduría necesaria para saber si la medida era proporcional o no, y para explicar en su decisión el porqué de la proporcionalidad de esa medida. Porque una vez más, no puede deberse esto simplemente a una retaliación por inconformidad con la decisión que se ha hecho. ¿Qué es lo que se dice acerca de eso? Me interesa comentar dos temas importantes, ¿no? Se dice que además de la llamada anónima, ha habido supuestamente unas acciones de personal en la que le han nombrado al hijo de la doctora Tapia hace 2 años como funcionario del Consejo de la Judicatura y que eso sería evidencia de un posible cohecho. O sea que el doctor Terán le anticipó el soborno a la doctora Emma Tapia. Porque el doctor Terán es tan visionario que sabía que la doctora Emma Tapia 2 años después, mediante un recurso de apelación que además va sorteado, que no es con designación directa, le iba a tocar a la doctora Tapia conocer el caso de su habeas corpus y por eso le anticipó el. Ya son cosas que no tienen ningún sentido y que un juez que hace control de legalidad no puede dejarse impresionar por temas como estos, ¿no? Entonces, claro, en los medios de Doctor, y comunicación. hay una otra precisión, perdón otra vez que le interrumpa, pero creo que sí es oportuno aquello, es el delito. ¿Qué es el cohecho? El cohecho es dinero, haber recibido dinero a cambio de, y estamos hablando de un acontecimiento que pasó hace años atrás. En este caso, digamos que sí hubo el pago de un favor o la contratación del hijo, pero ahí hubiese, no sé, calado más el tráfico de influencias o alguna otra cosa, porque ni siquiera la figura del delito calza en este caso. Claro, pero por eso yo digo, lo que pasa es que bajo ese concepto, lo que la Fiscalía presenta como tesis es que se le había anticipado el soborno a la doctora Tapia. Esto ocurrió 2 años antes, ¿no? Y efectivamente, como usted lo dice, el Increíble. cohecho, para que se entienda mejor por la ciudadanía que no
que no está familiarizada con estos términos, el cohecho, ese soborno, ese pago de algo a cambio de algo, tiene que ocurrir en el momento mismo en el que se está produciendo la necesidad. Pues. O sea, si el doctor Wilman Terán iba a recibir un habeas corpus a favor, el doctor Wilman Terán tendría que haberle entregado algo a cambio de esa decisión. Claro. Es decir, darle el nombramiento, lo cual ya no estaba en su posibilidad en ese momento, porque ya no es presidente del Consejo, o entregarle dinero, o entregarle una dádiva, o entregarle un beneficio económico, o un beneficio material de cualquier otra naturaleza. Pero en ese momento, a cambio de la decisión judicial, pues, ¿cómo el doctor Wilman Terán iba a saber? Si es que supo, porque la doctora Tapia además ha explicado que el doctor Terán ni siquiera conoció ni estaba a cargo de este proceso de contratación de su hijo. Pero si el doctor Terán le dio la designación, además, algo importante, ¿eh? Las designaciones que se hacen en el Consejo de la Judicatura las hace el representante legal del Consejo de la Judicatura, que no es el presidente del Consejo, que es el director general del Consejo de la Judicatura, que además es quien gestiona y se hace cargo de los temas de personal. Entonces, pero digamos, supongamos que el doctor Terán haya tenido conocimiento de que estaba vinculándose al Consejo de la Judicatura la doctora Irma Tapia. El doctor Terán estaba ya viendo telequinéticamente el futuro para adivinar que la doctora Tapia en un momento determinado, 2 años después, iba a ser la jueza que tenía que conocer de un habeas corpus que iba a tener que otorgarse por las situaciones por las que él ha pasado. Es absurdo. Y al ser absurdo, el juez que conoce esto y que autoriza tiene que señalar el absurdo y tiene que negarse a autorizar semejante despropósito. Pero no ha pasado eso. No sé, doctor Loaiza, parece que venía de encargado de algún otro despacho, no era él el que tenía que, no es el titular, me parece que él mismo es un juez que pertenece a otra sala de otra materia. Y entonces ahí viene el problema, pues, ¿no? El problema al que nos abocamos todos los días. Nosotros vamos a las audiencias en la Corte Nacional de Justicia y nos encontramos que tenemos un tribunal conformado que es el que nos llama para la audiencia, pero de pronto se sientan otros jueces Con que jueces. vienen de otras, o juezas que vienen de otra sala. Y si vamos a tratar un tema penal, resulta que le han encargado el despacho del juez que estaba conformando nuestro tribunal a un juez o a una jueza de la sala de lo tributario o de la sala de lo contencioso administrativo. Y entonces, claro, se entiende que los jueces son competentes para conocer todas las materias, pero para algo hay especialidades, pues y para algo hay una sala de lo penal y jueces penales. Y lo que aspiramos quienes vamos a presentar un tema en la sala penal o a discutir un tema penal es que tengamos jueces competentes desde el punto de vista de que conocen de la materia. Y esto es lo que no ocurre. Entonces, esto también es una cosa que el Consejo de la Judicatura, la propia Corte Nacional de Justicia deberían autorregularse con mayor rigurosidad, ¿no? Que no existan estos cambios de último momento, porque pasan estas cosas. Resulta que un juez encargado que viene de otra sala recibe un pedido, lo analiza superficialmente, ve que se trata de un pedido de fiscalía, quizás se asusta por eso, se preocupa por eso y decide autorizar cualquier cosa. Esto no es dable. Ahora, doctor, volviendo nuevamente a la intervención de la fiscal ayer, ella al referirse a este proceso de fiscalización en la Asamblea se ha referido al mismo como narcojuicio. Gravísimo. Si no hay pruebas, digo, está acusando de que hay narcoasambleístas, de que esta es una narcoasamblea. ¿Cómo hay que interpretar esto, sobre todo viniendo de quien viene, que es la fiscal general del Estado? Hay que interpretarlo en la dimensión política en la que se desenvuelve un juicio político. O sea, no se puede, la fiscal no puede esperar de los asambleístas acusaciones o atribuciones de responsabilidad que no tengan contenido político. Es un juicio político. Y los asambleístas y el país que escuchamos esto tampoco podemos esperar de la fiscal general una respuesta que no tenga la misma connotación política. Entonces, definitivamente el etiquetar a este juicio político como narcojuicio es un ejercicio retórico de un argumento político, porque la fiscal está manejándose en ese plano, está manejándose en el ámbito político. Y entonces ahí en ese terreno es donde tendrá que debatirse el juicio. Y ella tendrá que estar también dispuesta a recibir las imputaciones y las menciones y las referencias que se le hagan en ese plano, en el plano político desde la asamblea y desde los asambleístas. Lo que uno no podría esperar, y ojalá que esto no ocurra, es que a propósito del juicio político que se discutirá en el escenario de la política, la fiscalía empiece en cambio a tomar medidas de acción jurídica
en contra de los asambleístas que le enjuician políticamente. Y esto ya ocurrió. Veamos que a la asambleísta Gisela Garzón. Garzón ya se le inició una investigación previa por hacer investigación o pronunciamientos en el juicio político. Entonces, ya, si es que nos vamos a meter en la cancha de lo político, no nos salgamos a jugar sucio metiendo, aprovechando que somos funcionarios públicos y que tenemos la capacidad de ejercer acciones penales o la acción penal, no metamos, no ensuciemos la cancha de lo político con este tipo de cosas para generar amedrentamiento a los asambleístas que están a cargo del juicio o de los que vayan a votar, y quizás más importante que todo, de los que vayan a votar, no tengamos ahí la rodilla en el cuello de ellos a través de los procesos que de pronto puedan tener o las investigaciones que les puedan abrir en la fiscalía para amedrentarles de esa forma, como tampoco hay que hacerlo con los jueces, ¿no? Como tampoco hay que ponerles la rodilla en el cuello a los jueces para conseguir que los fallos no sean los que no le gustan a la Fiscalía General del Estado. Entonces, esto es lo que tiene que el país estar alerta y lo que tenemos que estar observando. En la política se van a decir samba canuta. Así es. Y ya, uno podrá criticar que se ejerza la política así, pero es el escenario político. Lo que sería grave es que eso trascienda y que se hagan, por ejemplo, golpes de efecto de último momento, si se decide iniciar el juicio y entonces se empiecen a hacer allanamientos a los asambleístas, a personas relacionadas con los asambleístas, a sus asesores, en fin. O sea, ya que nos decidimos a entrar en el juicio político, entremos a jugar limpio y dejemos que la política se desenvuelva en lo político y lo jurídico en lo jurídico. No mezclemos las dos cosas.